Muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Muchísimas gracias, Arturo, también por la invitación a este importantísimo diálogo. No es la primera vez que me toca participar en estos diálogos. Sin embargo, en este tengo una muy especial atención, dado que creo que vamos a tocar un tema fundamental, nuclear, y muy importante que todos tomemos conciencia de esto. Saludo con muchísimo gusto a Inés, saludo con muchísimo gusto también a Paco, al secretario Monraz. Por parte de Ciudad de México, me parece que todavía no se anexa el secretario Guillermo Ávila. Alfonso, un gusto saludarte también. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, tengo algunos minutos para platicarles un poquito sobre el panorama de la velocidad en nuestro país. Sé que también por aquí hay invitados de otros países y pues bueno, me parece que encontraremos una utilidad paralela para que la experiencia que estés haciendo en nuestro país pueda ser también de referencia y podamos replicarlo o no a otros países. Creo que en nuestro país hemos hablado en múltiples ocasiones, en diálogos, en foros, en reuniones, en ponencias, hablamos en los cursos, en asambleas, hablamos en redes sociales, vaya, hasta el cansancio, ¿no? Del tema del sistema seguro, si el error humano, si la capacidad limitada que tiene el cuerpo en una cinemática cuando hablamos de un choque, de un traumatismo como tal. Eh, por ahí Paco tiene ahí una lucha encarnizada con el tema de la educación vial en ese entendido, versus una buena sensibilización a través de campañas de comunicación. Y nos hemos envuelto mucho en este diálogo, ¿no? Del sistema seguro, de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, de la pues reciente, entre comillas reciente, ya tiene algunos meses, publicada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Hablamos del segundo diseño de acción por la seguridad vial, hablamos de lo mal que lo hicimos en nuestro país en términos del primer diseño de acción por la seguridad vial. Y pues bueno, creo que no nos hemos cansado de hablar sobre este tema, pero creo que de algo estamos todos convencidos y para mí, insisto, el gran valor que puede tener este diálogo es que nos llevemos del dicho a la acción. Todos sabemos, todos tenemos perfectamente claro, lo tiene claro Inés, lo tiene claro Raquel, lo tenemos claro todos aquellos que están sumados en este diálogo, de que si realmente queremos hacer un cambio, pero un cambio con una inmediatez, con objetividad, tenemos que gestionar la velocidad. Y aquí entramos en otro concepto que incluso lo pongo en el pie de página de esta lámina. Bueno, ¿qué es la gestión de la velocidad? Pues sí, son en efecto todas esas medidas que tenemos que llevar a cabo para lograr circular a una velocidad segura. Esto lo dice, como se dan cuenta, en la fuente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y esto para mí realmente es lo más importante. Inicio con esta lámina, pero para mí puede ser realmente la conclusión de lo que yo les voy a platicar en este momento. Debemos gestionar la velocidad, no tenemos que inventar absolutamente nada. Bueno, ya lo decía el video introductorio hace unos momentos con unas escenas bastante escalofriantes, sí, muchos de esos casos relacionados con la velocidad, pero muchos otros también relacionados tal vez con otros factores de riesgo, pero sobre todo también con temas de infraestructura, con temas de seguridad al interior de los vehículos, con algunos temas de una buena falta de sensibilización y acompañamiento a lo que estamos haciendo en las calles. Y lo decía el video, pues en México, desafortunadamente, a pesar de ser el factor nuclear o más importante para salvar vidas, pues no se sabe en realidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia, cuál es el peso del exceso de la velocidad o de la velocidad inadecuada y su relación con los hechos de tránsito? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía no recoge de manera sistemática, las policías municipales, estatales, tampoco recogen información sobre esta materia. De alguna manera, en carreteras federales, hoy la Guardia Nacional recoge datos, pero de una manera limitada.
con el objeto de mostrarles un poquito cómo es la relación con la información que existe, que no son fuentes realmente oficiales, pero son muy buenas referencias que vale la pena considerar, y partiendo del hecho de otro concepto que ya sabemos, que la movilidad insegura sobre todo se está representando en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, 98% de todos los hechos de tránsito se concentran en nuestras ciudades, en nuestras zonas metropolitanas, y un porcentaje mucho más reducido, es decir, ese 2% se está concentrando en las carreteras federales. Afortunadamente tenemos alguna información que me permito mostrárselas. El Instituto Mexicano del Transporte en 2020 hizo y sigue haciendo cada año una estadística de hechos de tránsito en carreteras federales, y aquí afortunadamente empezamos a encontrar alguna información. 16.4% de los hechos de tránsito en nuestras carreteras están relacionadas con el exceso de velocidad. Sabemos que no podemos considerar también como un solo factor causante de los hechos de tránsito. Puede haber distractores, puede haber alcohol, el tema de la infraestructura es realmente muy importante. Sin embargo, como sabemos, nuestro país tan diverso que es, con entidades federativas o ciudades que nos encontramos con cifras realmente muy importantes, donde por ejemplo, Ciudad de México, 6 de cada 10 hechos de tránsito, insisto, en la jurisdicción de carreteras, están relacionadas con el exceso de velocidad. Y aquí es donde vale la pena empezarnos a preguntar por qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Zacatecas, 4 de cada 10 hechos de tránsito relacionados con el exceso de la velocidad. Y así podemos ir bajando hasta llegar a una media a nivel nacional, insisto, que es 16.4%, o a cifras tan bajas, y tan bajas lo voy a entrecomillar y a subrayar, porque me parece que 3.1% en Sinaloa es un porcentaje, sin faltar al respeto y con toda seguridad lo digo, estoy completamente seguro que la información que se recoge en este estado y en otros estados que están, digamos, hasta la base de esta relación, pues tienen una dificultad bastante importante en recoger información. Ahora, yo les decía, las ciudades, ¿qué es lo más importante? Ok, en las ciudades, afortunadamente tenemos un par de estudios que para mí se me hacen muy interesantes, sobre todo este segundo hecho por la Fundación MAFRE también en 2020, y en comparación con lo que nos ha referido el Instituto Nacional de Salud Pública. El INSP nos menciona que prácticamente la mitad de los vehículos donde ellos hicieron este estudio, que es en Villahermosa, León, Cuernavaca y Guadalajara, la mitad de ellos circulan en exceso de velocidad. Y de estos que circulan con exceso de velocidad, el 10% de ellos lo hace por arriba del 50% de este límite máximo establecido. ¿Y qué nos dice la Fundación MAFRE? Ok, tal vez no al 47%, en lo que ellos estudiaron, las ciudades que ellos estudiaron, que son 5, ellos encontraron que el 30% de los vehículos circulan con exceso de velocidad. Y ellos hicieron el estudio en Guadalajara, en Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. Si vemos, hay cierta congruencia en lo que dice el instituto, por ejemplo, en Guadalajara con 20.8% y Guadalajara con 23%. Esto que ustedes ven entre paréntesis FM significa fotomulta. Lo que estoy intentando mostrar es la relación que ha habido entre el exceso de velocidad y la aplicación de sistemas de fiscalización y el resultado que podríamos encontrar. Por ejemplo, en Guadalajara, los operativos de fotoinfracción o fotomulta comenzaron en 2011, por ahí está Alfonso, nos precisará con mayor información estos hechos. Y pues bueno, después de 11 años nos encontramos que prácticamente uno de cada 4 ciudadanos decide exceder la velocidad. Y si vemos una comparación con el resto de los estados donde también existe la fotomulta, pues estamos hablando de porcentajes más o menos similares. Sin embargo, cuando comparamos con otros municipios u otros lugares donde no existe como tal o nunca han implementado un programa de control de velocidad a través de dispositivos, pues encontramos porcentajes pues prácticamente similares. Por ejemplo, en Monterrey
pues 1 de cada 5 personas o conductores de vehículos deciden hacerlo sobre exceso de velocidad. Yo les quiero recomendar echar un vistazo a este estudio que hizo la Fundación MAPFRE. Realmente es mucho más extenso, sin embargo, para fines de esta presentación, solamente quise mostrar algunos datos muy importantes. Quisiera que se quedaran sobre todo con esta gráfica y a partir de ella empezar a reflexionar y a partir de ella podernos llevar algo a nuestras ciudades y saber o identificar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No se me asusten con esas líneas que ustedes están viendo ahí. De un lado lo que estoy haciendo es comparar aquellas ciudades donde hay control de velocidad actualmente con aquellas donde no las hay. Por ejemplo, en esta primera gráfica vemos a la Ciudad de México y esta línea lo que nos está diciendo precisamente son las muertes a consecuencia de los hechos de tránsito. Vale la pena destacar qué es lo que ha hecho la Ciudad de México, qué ha hecho Puebla, qué ha hecho también Guadalajara y Zapopan como zona metropolitana. Y en estos pequeños logos que estoy incorporando por ahí es precisamente el año en que empezaron a hacer estos controles de fiscalización y de la velocidad. Y por ejemplo, en Ciudad de México ya venía una tendencia a la baja. Muchos estudios han explicado que en realidad al haber mayor congestionamiento en el tránsito, por supuesto que hay una reducción de la velocidad promedio en las vialidades. Viene como tal la intervención, existe una tendencia hacia la baja, sin embargo, lo sabemos y ojalá que nos acompañen de la Ciudad de México para que nos expliquen incluso un poquito más. Viene una intervención que son las fotocívicas, que ustedes ya las conocen, donde no hay como tal una multa a través de dinero, sino más bien una cuestión de hacer conciencia, de educación como tal. Pues no sé qué pasó, pero yo encuentro un pico realmente bastante importante de un año a otro en la cifra de defunciones en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha pasado en Puebla? Pues bueno, más o menos una línea un tanto pues horizontal, un tanto estacionaria, con subidas, con bajadas, pero a fin del día podemos notar tal vez ya buscándolo, alguna muy leve reducción en el número de muertos a consecuencia de los hechos de tránsito. Y lo que ha sucedido en Guadalajara desde 2011, pues encontramos una tendencia un tanto estacionaria y algo sucede en 2017 que hace que se eleven de nueva cuenta el número de defunciones. ¿Qué es a lo que voy? En dónde estamos haciendo controles de velocidad y dónde no lo estamos haciendo. Si yo trazo tendencias en todos estos lugares, en todas estas ciudades, yo no veo en realidad diferencia hoy por hoy en hacer como tal un programa de fiscalización con no hacerlo. Pareciera yo decir o concluir en este momento que las fotoinfracciones no sirven. Y esto que estoy diciendo, de alguna manera, lo voy a desmentir en la siguiente lámina. Ok, no encuentro cambios homogéneos en realidad con los números de defunciones en las ciudades estudiadas y la pregunta, como les decía, bueno, entonces no sirven las fotomultas. Si buscamos precisamente en la evidencia científica, pues todo mundo nos demuestra, oye, sí funcionan. Cochrane lo dicen 35 estudios que hicieron una revisión, por supuesto que sirven. Del 10 al 35% menos conductores en exceso de velocidad, podemos disminuir los hechos de tránsito entre el 14 y el 25%, y de manera muy importante podemos reducir hasta el 30 o 40% el número de muertes. Bueno, pero ¿por qué en México no estamos encontrando estas cifras? Al contrario, estamos encontrando aumentos en el número de muertos. ¿Qué dice Elvik? Que finalmente es uno de los grandes referentes a nivel mundial. Pues sí, las cámaras fijas reducen prácticamente un 40% los accidentes donde hay muertos, las móviles un 16% y un 10% los accidentes con lesionados. Bueno, ¿sirven o no sirven? ¿Qué dice el ITDP en un estudio que hicieron precisamente con el tema de las fotocívicas? Un poquito yo lo siento sesgado precisamente en tratar de encontrarle algún beneficio en no incorporar una sanción monetaria y solamente dejarla en cuestiones de educación y de cumplir ciertas horas de servicio social. Pues bueno, el ITDP nos dice, se redujeron hasta un 12%
las personas lesionadas, pero únicamente en esos puntos donde se sabe que hay cámaras. Ok, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Pues que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Estamos aplicando programas de fiscalización de manera aislada. Estamos, por otro lado, haciendo una campaña de control de velocidad, pero de manera aislada. Estamos intentando hacer algún programa de reconfiguración de las velocidades máximas, sí, pero lo hacemos de manera aislada. No hay que inventarlo nada, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y este documento al cual hago referencia tiene ya 5 años de publicado. Ok, ¿y cómo partimos esta charla? ¿Quieres realmente disminuir el número de muertos a consecuencia de la inseguridad vial? Haz estas 5 cosas y con esto vas a lograr grandes resultados. 1, construir o modificar las vías. Ya todos lo sabemos, medidas de tráfico calmado, pasos a desnivel, las glorietas como tal, las chicanas. Hay una gran cantidad de documentos y referencias que nos dicen qué es lo que podemos hacer. Ok, de acuerdo, hay una desventaja en modificar o construir las vías de tránsito. Toman más tiempo y son más costosas. Cuando nos acercamos muchas veces a los municipios, a veces sus prioridades ni siquiera están dirigidas a la infraestructura o no suelen tener dinero o se les hace complicado. Ok, podemos dejarlo, digamos, como una intervención para mí, que es la fundamental, sin duda es de infraestructura, pero usualmente toma tiempo y requiere más inversión de recursos. Pero el punto número 2, esto no cuesta, ¿no? Reconfigurar los niveles o los límites máximos de velocidad de acuerdo con la calidad de la infraestructura, de acuerdo con el uso de suelo, con los anchos de carriles, como si lo estás compartiendo con peatones, con ciclistas, con el transporte público como tal. Esto no cuesta y es una medida de incorporación inmediata. Hacer cumplir los límites de velocidad, bien importante. Si vamos a utilizar la tecnología o el control policial como tal, sí, y necesariamente debe ser sanciones financieras, puntos de sanción en tu licencia y la suspensión de las licencias. Si utilizamos únicamente sanción o únicamente los puntos o rescindir como tal la licencia, tampoco va a servir. Debemos tener un efecto disuasivo en el control de la velocidad, tal y como sucede con los puntos de control de alcohol, que esos sí son socialmente aceptados. La sociedad no puede concebir que haya un borracho manejando, pero sí puede concebir que haya un loco en exceso de velocidad conduciendo un vehículo. Tenemos que empezar a cambiar esta dinámica. El tema de los sistemas inteligentes al interior de los vehículos, un tema muy difícil en nuestro país, incluso desde las medidas más básicas de seguridad, desafortunadamente lo han echado para atrás. Entonces nos encontramos con una serie de limitantes y por último, y no menos importante, que no hay que confundirlo con educación vial, son campañas de comunicación, pero campañas de comunicación que se hagan realmente bajo una forma de mercadotecnia social donde tenemos que evitar las cosas chuscas, las cosas chistosas, cosas fantasiosas. Tenemos que ser muy claros en los mensajes, tenemos que dejar perfectamente claro a través de imágenes, de sonidos y de texto cuáles son las consecuencias si tú decides conducir en exceso de velocidad. ¿Con qué quiero yo prácticamente concluir esta intervención? Que podríamos estar hablando de este tema realmente todo el día, pero por cuestión de tiempo tenemos que acotarlo. Para mí hay 3 grandes cosas que podemos hacer de manera inmediata. Y estas 3 grandes cosas se comen juntas, siempre. No podemos tener en una ciudad únicamente radares o cámaras de velocidad. Eso no va a funcionar y ya lo demostramos por ahí con números. Tenemos que acompañarlo necesariamente de un programa de reconfiguración de los límites máximos de velocidad, pero también y completamente de la mano con campañas de comunicación social reales que realmente muevan la sensibilidad de las personas. Insisto, por segunda vez, tenemos que dejar de pensar en campañas educativas que tienen elementos chistosos o caricaturescos. Eso no sirve. Y yo me pregunto, ¿cuántos programas hay en México realmente en nuestras ciudades sobre la reconfiguración de los límites máximos de velocidad? Insisto, esto no cuenta.
Hoy en día solamente hay 3 de 32 estados que están incorporando, están estableciendo límites a través de dispositivos de control. La Ciudad de México no hace como tal sanciones económicas. De aquí entra una gran cantidad de temas. El tema de la corrupción, tecnología inadecuada, obsoleta, o es un tema políticamente inviable que hoy en día se ha vuelto incluso tema de campañas políticas. Vamos a eliminar los controles de velocidad porque están afectando el bolsillo de las personas, pero si sabemos que la gran cantidad de nuestros ciudadanos, democráticamente hablando, no tienen un vehículo, caminan, se suben a la bici, utilizan el transporte público, o las visiones de que esto se trata de un negocio, ignorancia precisamente tanto de las autoridades como de la población en general, o hacemos intervenciones a medias. Y pues bueno, como les decía, estas 3 cosas para mí es algo que tenemos que hacer, insisto, de manera integrada. Y quiero que quede muy claro, y es una mi principal conclusión en esta intervención, tenemos que hacer las 3 cosas juntas, no pueden ir por separado ni de manera aislada. Datos: 15,200 muertos cada año, 27,000 personas que requieren ser hospitalizadas, 6,600 personas que no iban dentro de un vehículo, pero fueron atropelladas. Y hablamos mucho hoy en día del tema de las motocicletas. Son los vehículos particulares y las motocicletas, sobre todo las que nos estamos encontrando excediendo los límites de velocidad. Y bueno, el tema de la motocicleta ya lo tocamos en otro diálogo. Hay muchas cosas que tenemos y que debemos hacer, pero estos números realmente nos están hablando de un panorama que ya vamos más de 1 año y medio del segundo decenio, más otros 10 antes, más una ley general de movilidad y seguridad vial, más objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué realmente estamos haciendo para controlar la velocidad? Si me lo dejan, y no quiero ser muy tajante, pero es parte finalmente de que la reflexión y el diálogo. Para mí, en nuestro país aún no se está haciendo nada con el elemento más importante, sin dejar a un lado la infraestructura, que para mí es lo fundamental. No estamos haciendo nada hoy en día para controlar la velocidad. Yo con esto termino mi intervención y muy atento a escuchar a mis compañeros.